esto que estamos queriendo hacer es, básicamente, juntarnos para poder, lo que nosotros creímos que podemos invitar en esta reunión, que somos muy pocos, para poder ir y llevar a hacer una suerte de promoción de nuestro propio idioma, empezar a hacer la famosa militancia guaraní y empezar a trabajar con la educación. Entonces, ¿cuál es el resultado que yo espero? Que nosotros nos sentemos, conversemos acerca de la currícula de cada país que maneja con su guaraní, trabajarlo, buscar puntos de encuentro. ¿Y eso qué va a hacer? Que nosotros en un momento determinado sepamos lo que se está trabajando en Bolivia con el guaraní a nivel educativo, Bolivia lo mismo con Paraguay, lo mismo con Argentina y Brasil, podamos crear proyectos, podamos extender el guaraní desde una formación humana, desde lo científico, desde lo cultural, desde lo técnico. El guaraní tiene que ser eso para competir. Entonces acá nosotros nos tenemos que plantear, nosotros tenemos que competir en el buen sentido de la palabra, vamos a decir, entrar en el mercado desde todos lados. Hasta ahora nosotros estamos haciendo hincapié desde la educación, pero formar al guaraní parlante para la parte científica, para la parte técnica, para el marketing, para la venta, y todos nosotros necesitamos estar juntos, fortalecernos. Y entonces eso también va a cambiar de que como vamos a empezar a transitar, nosotros todavía no fuimos con el guaraní a Bolivia, vamos a decir, directamente a sentarnos y a enfrentarnos. Hemos invitado, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha empezado, de hecho, la punta, vamos a decir, si se quiere, invitar a los bolivianos que vengan, y vinieron contentos y se pudieron expresar y pudieron decir todo lo que tenían que decir, y hay sueños de hacer proyectos. ¿Eso qué significa? Que después va a haber un solo profesor para todo el Mercosur. Nosotros no vamos a tener que estar distinguiendo entre el profesor paraguayo, el argentino, el brasileño, el boliviano. ¿Por qué? Porque empezamos a transitar, empezamos a recorrer esa gran nación guaraní de la que hablamos. Hoy nos sorprendemos de escuchar guaraní boliviano, un guaraní soseño. Nos sorprendemos de un guaraní pronunciado en Brasil. ¿No es cierto? Nosotros, digo yo porque estoy más acostumbrado con el Paraguay con el correntino, pero lo mismo el paraguayo se sorprende con el boliviano. Pero ¿cuándo vamos a terminar de sorprendernos? Cuando empecemos a transitarnos entre nosotros mismos. Cuando nosotros sin ningún problema vayamos a Bolivia y ya estamos acostumbrados. Entonces ahí vamos a empezar a nivelar. Ahí sí vamos a empezar en realidad a pensar en un solo guaraní con varias regionalidades y ayudándonos. ¿Quién es el único beneficiario de esto? Ni siquiera somos nosotros. Los únicos beneficiarios de todo esto son los niños. Los niños, ¿verdad? El papá, la mamá, el abuelo ya está formado. Es complicado formarlo nuevamente. Pero nosotros, como buenos profesores, tenemos que pensar en el futuro. En nuestro futuro, la extensión de nuestro futuro y de nuestros proyectos son los niños. Yo estoy todo el día trabajando con niños, o sea que prácticamente las cosas que yo trabajo es para mis alumnos. Porque yo muchas veces digo, bueno, voy a hacer esto por ellos y ya, sí, total, yo ya estoy. Ese es el pensamiento, ¿no? Pero uno sigue trabajando por los chicos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, precisamente entre muy poco, porque la idea era que seamos pocos precisamente para después salir puntero de esto, es hablar sobre las cuestiones que nosotros creemos que tenemos que solucionar para ir a proponer a nuestros lugares, para después ir a Bolivia. Esto es una suerte de, y ya le pusimos el nombre cumbre, 4 cumbres, que comienza acá en Ituzaingó. Comienza en Ituzaingó, en Corrientes, Argentina, un lugar que creo que desde que estamos trabajando todo esto, el otro día el gobernador dijo, está presente Eduardo Burna, cuando dijo, una de las características que encuentro en Ituzaingó cada vez que vengo es que se canta lindo en guaraní. Se canta lindo en guaraní. Él no va a encontrar en otro lugar de la Argentina, ni siquiera en otro lugar de la provincia de Corrientes, que es una provincia netamente guaraní. Y nosotros le buscamos la vuelta precisamente hasta que le pudimos llamar a la Pilar, que hace rato que venimos cantando eso, pero recién el otro día nomás empezamos a entrar en contacto. Y recién después fuimos a Yapeyú, cantamos en Rosario. En Rosario decía uno, ¿qué vas a cantar vos el himno en guaraní en Rosario? ¿Qué tiene que ver? Había paraguayos, chaqueños, todos aplaudieron.
esas cosas son las que buscamos precisamente. Entonces, el rosarino descubrió de que había un himno en guaraní. El otro día el gobernador, después de que tanto escuchó, descubrió que había un himno en guaraní, porque se sorprendió, porque dijo, lo notó, qué importante que lo haya notado. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo entre todos, porque acá trabajamos entre todos, siempre con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es lo que yo digo, por eso está acá el profesor David, que es el presidente del Ateneo y con el cual nosotros siempre hacemos todo, vamos con el Ateneo para adelante. Pero bueno, la idea de hoy es hablar sobre la articulación, que creo que Paraguay no lo tiene, la articulación de niveles en el guaraní. ¿Por qué no hay una articulación o por qué no hay un guaraní en el nivel inicial? Para eso tenemos dos especialistas, César Pedroso, que viene de Encarnación, que es el director del profesorado en Encarnación de la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní siempre. Tenemos al presidente, que es mejor palabra que él, conocido en todo el mundo. El tema de por qué no existe todavía, hasta el día de hoy, una articulación entre el nivel inicial, o por qué no hay un guaraní en el nivel inicial, por qué no hay una articulación con la primaria, con la secundaria, con la universidad, porque nosotros notamos desde afuera de que el guaraní en la universidad está en Paraguay, pero está estudiando al mismo nivel que la primaria y la secundaria. O sea, siempre está empezando, no es que hay o sea, si querés ser un especialista, vamos a decir, en el guaraní, tenés que estudiarlo puntualmente en una carrera o fuera de la universidad, pero en la universidad estudiando medicina no te vas a convertir en especialista del guaraní. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eso es una. Y después vemos, por ejemplo, en Argentina, en Corrientes, que todavía no se tomó el hecho de que el guaraní es una herramienta que es válida, que puede generar trabajo, que puede generar ser lengua de trabajo mismo, crear, ver la forma y ver y empezar a trabajar, que es un trabajo duro, que capaz que hace años que venimos y no, a lo mejor creemos que no avanzamos, pero avanzamos tan despacio que a lo mejor no se nota, pero avanzamos en el sentido de que por qué en esta zona, por ejemplo, que está lindando el Paraná, porque las municipalidades no tienen una asistencia social bilingüe. Cuando tenemos gente que vive acá en la isla de Pipe, que son guaraní, paraguaya, argentina, o sea, la mayoría de los que están acá se fueron a Brasil, se fueron a Paraguay, pero acá había gente guaraní que estaba viviendo cuando vino la represa Ojoma. Entonces, estamos en un territorio netamente guaraní. ¿Por qué Corrientes no toma conciencia de que por lo menos tiene una herramienta comercial, si se quiere, de intercambio comercial? Saquemos ahora desde el, vamos a decirlo, cultural y del conocimiento, vamos a hablar del comercio, vamos a decir, porque también es válido que si una lengua no sirve para comerciar y sustentarse, entonces no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, buscar todas esas cosas, porque Brasil, por ejemplo, también teniendo en un territorio guaraní, no se difunde en los colegios. Bueno, tratamos de hacer esa conversación hoy para que podamos ir delineando, diciendo y viendo la forma de los que ya están estructurados como Paraguay y como Bolivia, que empiezan a estructurar para poder contagiarnos a nosotros poder ir y ver todo ese tema de estos contenidos básicos comunes, para no estar afuera. Así que bueno, le agradezco que hayan venido, solamente estamos los que tenemos que estar.